El presente documental se constituye en uno de los escasos testimonios fílmicos de las primeras décadas del siglo XX en Ecuador. Una película filmada por Carlos Endara en 1929 que registra un viaje desde Guayaquil a Quito. Carlos Endara nació en Ibarra en 1865. Muy joven, viajó a Panamá y trabajó en la construcción del canal interoceánico. Allí se instaló como un próspero fotógrafo y formó su familia. Endara viaja en más de una ocasión al Ecuador para filmar la vida en Guayaquil y en Quito. A su llegada a Guayaquil en el mes de octubre de 1929, filma todo el malecón de sur a norte, pudiendo verse el Palacio Municipal y algunos edificios que se habían construido en hormigón en esa época. Son visibles en estas imágenes el antiguo reloj municipal, el Palacio de la Gobernación, la iglesia de San Francisco y el famoso edificio de Max Müller. Se pueden apreciar además, acoderados en el río Guayas, vapores que hacían la ruta hacia el Daule y el Babahoyo, recorriendo todas las haciendas, trayendo productos agrícolas y llevando hacia el interior provisiones de artículos industrializados. La gran antena del Peñón. Los edificios de Durán, las edificaciones más notables de esa población que era para ese entonces una parroquia rural de Guayaquil. Todas estas imágenes históricas fueron filmadas desde el río. En Guayaquil, Endara documenta la actividad del río Guayas, con embarcaciones de todo tipo, grandes barcos que ya surcaban el río. En una época en la que la ciudad aún no soñaba con tener un puerto de las características del puerto marítimo. Guayaquil era el puerto. La vida del río era intensa. Se veían grandes embarcaciones, barcos pequeños, chalupas y barcos a vapor. Cargadores, comerciantes, viajeros en una pujante actividad de puerto, que denotaba la riqueza y el potencial agrícola de la región, que continuaba exportando sus productos hacia el exterior. Las edificaciones de hormigón armado que habían proliferado en la década del 20 constituyen una simbiosis comercio-servicio-residencia, muy representativas del marco de vida de la burguesía de la época, estructurando la nueva configuración urbana del actual Guayaquil en el malecón, desde el Palacio Municipal hacia el sur. Veleros y barcos a vapor eran las naves más comunes en el puerto. El puerto fue documentado íntegramente. Todo el malecón con sus 17 muelles, con la dinámica y febril actividad de una bullente ciudad que se abría presurosa al desarrollo del siglo XX. Las balsas y los vapores moviéndose en el atardecer, con el Cerro de las Cabras hacia el fondo, eran el paisaje fluvial del Guayaquil de la época. No lejos del malecón, registra una de las pocas tomas panorámicas de la ciudad en 1929. Edificios como el de la aduana, pudiendo verse desde el norte y hacia el sur, la configuración urbana que había alcanzado la ciudad antes de iniciar la década del 30. En este film de Guayaquil hay una toma en la que aparece Carlos Endara con su cámara. Aquí lo vemos en el malecón, con un barco de fondo. Esta película nos permite apreciar la gran cantidad de automóviles
que se desplazaban por las calles de la ciudad. Los Ford modelo G, los Chrysler, eran parte de ese maravilloso parque automotor que ya identificaban a la urbe. La plaza de San Francisco, los ejercicios de los bomberos fuera del Palacio Municipal, se convirtieron en algo muy propio del Guayaquil de ese entonces. Y un avión atraviesa el cielo del centro de la ciudad. Los primeros aviones de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que acuatizaban en el río Guayas trayendo el correo o llevando paquetes y encomiendas hacia otras latitudes. Los fotógrafos de parque, tan en boga para aquel entonces, las mujeres y los hombres del Guayaquil porteño, que vestían a la usanza europea, eran parte del paisaje urbano. Un día de misa, los guayaquileños salen de la iglesia de la catedral. El documental nos permite apreciar la elegancia con que vestían y se conducían socialmente los habitantes de la urbe durante los días de celebración de las fiestas de la ciudad. El edificio de la catedral, construido originalmente en madera alrededor de 1547 y reconstruido después del incendio de 1692, aún se mantenía en pie, mostrando la suntuosidad de su estilo neogótico, que parecía edificado en piedra. Herencia de los gloriosos tiempos del Gran Cacao, la forma de vestir de muchos guayaquileños de la época en muy poco se diferenciaba de la moda europea. Endara se interesó por la vida cotidiana de los guayaquileños, documentando con detalle la ferviente actividad en las calles, en las oficinas públicas y en los cafés. Calles llenas de automóviles, veredas llenas de transeúntes, o sencillamente sentados en los cafés leyendo el periódico, mientras continúa la actividad comercial. Al fondo de la calle 9 de octubre se apreciaba ya la columna de los próceres, que había sido inaugurada solo 18 años atrás. Las toldas tan propias del paisaje, de las calles de la urbe, se abrían para dar sombra a los innumerables y acogedores cafés del puerto. La película documenta el desfile cívico-militar del 9 de octubre de 1929. Podemos apreciar una banda de guerra que precede a un batallón del ejército ecuatoriano que desfila con unción patriótica por las principales calles de la urbe. Es anecdótica la diferencia de la indumentaria de esa época en relación con los actuales atuendos del Ejército Nacional. Un típico desfile del 9 de octubre en las primeras décadas del siglo XX, en un ámbito en el que todavía se recordaba el Guayaquil reconstruido después del incendio grande del 5 de octubre de 1896, que se extendió por más de 3 días, cuando prácticamente el 90% de sus casas eran de madera con sus ventanas de chazas y sus balcones con balaustres especiales. La iglesia de San Francisco, con la primera cooperativa de taxis que tuvo la ciudad. Negocios como la Juventud Ecuatoriana, donde llegaban productos importados de Francia e Inglaterra, y que se constituían en tradiciones de esta ciudad que iniciaba el siglo XX. Los burros con los aguateros.
los policías en San Francisco y los tranvías eléctricos, con sus berlinas, que empezaron a recorrer las calles céntricas, modernizando el transporte urbano de la ciudad. Las secuencias filmadas por Endara retratan una ciudad que empieza a mostrar sus avances modernizantes. Así la película muestra el tranvía, los automóviles de la época, los habitantes con su moda europea. Como la filmación de Carlos Endara se realiza el 9 de octubre de 1929, el documentalista le da énfasis a la imagen de la columna de los próceres y a la actividad febril que se realizaba en ese día en el Parque Centenario, que aún no ostentaba los grandes árboles que existen en la actualidad. Podemos apreciar una gran cantidad de público en el lugar, fruto del interés y la curiosidad del desfile. Y también, por qué no decirlo, de visitar la columna de los próceres, costumbre que se mantuvo por muchos años, luego del desfile cívico que se realizaba en la principal avenida de la ciudad. El Gran Parque del Centenario era uno de los principales atractivos del Guayaquil de 1929. Esta filmación se registra a solo 9 años de la inauguración del Parque Centenario y a tan solo 11 años de la inauguración de la columna de los próceres. Al fondo y desde el parque se apreciaba un vacío en el hemiciclo de la rotonda. El monumento a Bolívar y San Martín aún no se había colocado. El American Park, la principal fuente de atracción que tenía Guayaquil, para que propios y extraños acudan a él y pudiesen divertirse de manera sana. El estero salado, que era prácticamente una gran piscina con agua de mar, se constituía en uno de los principales atractivos de la ciudad. En este film no solo se aprecian las principales características del American Park, con todos sus atractivos, sino parte del gran puente techado que cruzaba el estero salado y que estaba en el mismo sitio donde hoy se levanta el puente 5 de junio. A Carlos Endara le debemos las únicas imágenes cinematográficas del American Park, un balneario popular en el estero de Guayaquil, construido por el empresario guayaquileño Rodolfo Vaquerizo Moreno y que funcionó entre los años 1922 y 1967. El interés en Endara se dirige después a la dinámica actividad del mercado central, donde se comercializan telas, sombreros, frutas, legumbres, carne. Este mismo año había sido inaugurado el Mercado Central de Guayaquil, diseñado por Raúl María Pereira y construido por el Departamento de Construcciones de la Municipalidad. Este emblemático mercado de la ciudad había convertido el sector en el punto de mayor actividad comercial de la ciudad. Se negociaban en las calles telas y toda clase de géneros. El tráfico era muy complejo. El mercado había cambiado completamente las características de la urbe. Pero para la fecha de la filmación, el 9 de octubre de 1929, la actividad se había multiplicado por 10. La gente que venía de otras poblaciones se concentraba a hacer sus compras en el mercado central, y en él se podía ver una actividad comercial nada común, comparada con la actividad cotidiana. Este es el mismo mercado que para el año 2019
experimentó un cambio total, recuperando la imagen que había tenido en el año 1929, que fue el año en el que se inauguró. Actividad comercial como la realizada en la ciudad de Guayaquil, tal como podemos ver en este corto documental, no tiene parangón en la nación entera. Las viejas costumbres y tradiciones son perfectamente visibles en esta afirmación. La forma de vestir del pueblo, la indumentaria de la gente que tenía un poco más de recursos, nos permiten percibir de manera concreta cómo se evidenciaban las diferencias sociales en esos años. La increíble cantidad de productos de toda índole que se comercializaban en el mercado. Se arrumaban de una manera caótica. Pero, así como entraban, salían. Así como llegaban, se vendían. Ese caos que se veía en un principio al terminar el día, mostraba establecimientos comerciales que habían logrado vender más del 90% de sus productos. El mercado central de Guayaquil era el centro de abastos de la región, donde concurrían todos los comerciantes y compradores de los pueblos aledaños en busca de productos de primera necesidad. Los burros transportaban los productos que se comercializaban en el mercado. Cangrejos, almejas, camarones, pescado, productos sacados de nuestra ría, también eran comercializados alrededor del mercado, que ya comenzaba a mostrar una gran cantidad de comerciantes informales. Charoles con chirimoyas de Puná, charoles con naranjas de salitre, frutas y legumbres traídas de otras regiones. El documental sobre Guayaquil, realizado por Carlos Endara, concluye con un ejercicio del Cuerpo de Bomberos en la calle 9 de Octubre, que se ha convertido en una tradición más de la urbe porteña.